Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 de marzo y España se ha colocado en la diana de Donald Trump, que ha logrado abrir una grieta en Europa, dejando en evidencia a nuestro país. Hoy a las 9, comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahí tendrán la mirada anclada las empresas del IBEX 35, que en 2 días... entre lunes y martes han perdido 80.000 millones de euros en bolsa. Hoy hay muchos nervios por el castigo sin tregua de Estados Unidos e Israel a Teherán y a Beirut. Cada vez se extiende más la idea de que este conflicto no va a ser algo de 24-48 horas, sino que se puede prolongar en el tiempo, y esto se está reflejando en los mercados de acciones. La bolsa española en 2 días ha caído un 4,55%. Asia viene con fuertes ventas. Tokio cae casi un 4% y el Kospi surcoreano se ha desplomado a doble dígito. Los futuros americanos vienen con caídas, parece que se están moderando, está subiendo el oro, el dinero está buscando refugio en el dólar, y el crudo, que ayer tocó los $85, ahora se mueve en el entorno de los 82. Está subiendo el precio del petróleo ante el temor a que el estrecho de Hormuz quede cerrado durante días, durante semanas. Mercados que están en rojo, Europa con una grieta abierta por esa guerra en Irán, y la postura de España, que va por libre, es como un verso suelto dentro de la Unión Europea. Les cuento, ayer reunión en la Casa Blanca del canciller alemán Friedrich Merz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder de la primera economía europea tenía la ocasión de erigirse en la cabeza visible de una Europa unida, pero permitió que Donald Trump le pusiera el dedo en el ojo por España, por no ceder el uso de las bases de Morón y Rota a Estados Unidos para su operación con Irán. De hecho, dijeron que no podíamos usar sus bases y que podíamos usar la base si queríamos, simplemente podíamos volar y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos, pero no tenemos por qué hacerlo, no fueron amistosos. Así que les dije que no queríamos que España no tuviera absolutamente nada que necesitar, aparte de gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo, y como saben fueron el único país que la OTAN no aceptó subir al 5%. No creo que aceptaran subir nada, querían mantenerlo en el 2% y no pagan ese 2%, así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. Asegura Donald Trump que somos un socio terrible y que romperá todos los lazos comerciales con nuestro país. Merz, ante Trump, insistía en que convencería a España de que aumentara su gasto en defensa. Estamos tratando de convencer a España para que alcance el 3% o el 3,5% que acordamos en la OTAN, y como ha dicho el presidente es lo correcto. España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Estamos tratando de convencerlos de que esto forma parte de nuestra seguridad común, que todos debemos cumplir con estas cifras, que son un 3,5% para el ejército y otro 1,5% para nuestra infraestructura militar, por lo que España debe cumplir con ello. A su salida del encuentro con Trump, el alemán recordaba a Trump que España es parte de la Unión Europea y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria. Lo he dicho muy claramente, no quería profundizar en el debate públicamente ni tal vez agravarlo aún más. Le dije en primer lugar que España es miembro de la Unión Europea y como tal solo negociaremos un acuerdo aduanero con los Estados Unidos de forma conjunta, o no lo negociaremos, y no hay forma de tratar a España de manera especialmente desfavorable en este asunto, sino todos llegaremos a un resultado común, y eso incluye a España. Él centró sus críticas especialmente en la contribución a la OTAN, pero eso no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos europeos por alcanzar un acuerdo comercial. Del mismo modo, la Comisión Europea ya ha declarado que defenderá los intereses de los Estados miembros. Hoy a las 9 comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rueda de prensa sin preguntas para fijar su posición con Estados Unidos. Insistirá en que Estados Unidos debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos con la Unión Europea, e intentará lanzar un mensaje de tranquilidad a las empresas con intereses en aquel país. España, dirá, tendrá recursos para ayudar a los sectores más afectados. Pero ¿qué se juegan nuestras compañías? Los sectores más afectados, ¿cuáles
¿Cuáles son, Rubén Gil? Pues toca hacer números y mirar lo que vendemos y lo que le compramos a Estados Unidos, que es uno de los principales destinos de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. En concreto, España importa de Estados Unidos bienes por valor de 30.000 millones de dólares. Es el doble de lo que exportamos, que fueron algo más de 16.000 millones de dólares durante el año pasado. Exportamos sobre todo maquinaria, aparatos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos. Hablamos de productos de alto valor añadido, pero el campo también se la juega, ya que exportamos también a Estados Unidos otros productos agroalimentarios como aceite, vino, jamón o aceitunas. Trump no puede imponer aranceles de forma unilateral a estos sectores ni a un país concreto, pero sí puede convencer a las empresas estadounidenses para que no compren productos españoles. Y en el foco también están algunas de las grandes empresas del IBEX 35 con importantes intereses económicos y con actividad en Estados Unidos. Constructoras, por ejemplo, como ACS, Acciona o Ferrovial, energéticas como Iberdrola o Repsol, Grifols, que tiene a Estados Unidos como su principal mercado, o el Banco Santander, que acaba de comprar el estadounidense Western Bank. Anoche su presidenta Ana Botín hablaba en Bloomberg y hacía un llamamiento al entendimiento entre ambos países. Ya sabes, en tiempos extraordinarios hay que mirar a medio plazo. España y Estados Unidos han tenido una relación increíble desde siempre, desde hace siglos, y estoy segura de que volverá a ser así pronto. Santander, por otro lado, es un gran inversor en Estados Unidos y nos vemos como un puente entre Estados Unidos y LATAM y entre Europa y Estados Unidos, así que nos centraremos en atender a nuestros clientes. Tenemos cerca de 5 millones de estadounidenses a los que atendemos a diario, así que ya sabes que es un gran país y estamos invirtiendo más. Hoy todas las empresas cotizadas españolas, también los bancos, ayer duramente castigados, Santander cayó un 6%, mirarán a la apertura del mercado. Mercados que están muy pendientes del shock energético y de un posible aumento de la inflación y que ese aumento de los precios retrase los recortes de tipos de interés. El oro negro toca máximos de 19 meses. El dólar está actuando como refugio en toda esta crisis y mientras el CEO de Goldman Sachs apunta a que todavía faltan un par de semanas para que los mercados digieran el impacto total del conflicto. Pues sí, realmente el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, acaba de mostrar su sorpresa por lo que considera que está siendo una reacción benigna en los mercados financieros sobre el conflicto en Oriente Próximo, dado la magnitud del problema. Un paraguas, un vaticinio que pone sobre la mesa después de haber visto como ayer Europa vivía una jornada negra en la que el IBEX 35 se hundía al 4,5%, daba el traste con todo lo ganado en el año y viendo como ahora en página de futuros es ya el título que peor se comporta de cara a la apertura en medio de las amenazas de Trump. 1% es lo que cae el IBEX 35 en futuros, mientras que vemos como el DAX se desmarca y avanza un 0,19%, caídas moderadas para el parisino CAC 40 y el Eurostoxx 50 que se deja el 0,14% y todo, viendo cómo después de esa jornada de ventas en Wall Street con caídas que finalmente asaltaban a los principales índices de casi el 1% en el S&P y en el Nasdaq del 1%, vemos como en páginas de futuros hoy Wall Street se prepara para retroceder del orden del 0,50% en el índice rector, mientras que en el tecnológico se deja el 0,79% y el Dow Jones con caídas del 0,45%. Y todo, como señalabas, en medio del temor de los mercados a un posible shock energético que desate una nueva crisis inflacionaria que asalte de lleno a los propósitos y objetivos en política monetaria. El Brent a esta hora vuelve a dispararse un 3%, está en 83,87 dólares el barril. Tenemos al West Texas en 76,71 dólares con ganancias similares, y eso que se ha relajado la tensión después de que Donald Trump haya ordenado garantía de seguro para los envíos al Golfo y escolta para los petroleros a través del estrecho de Hormuz. Sin embargo, y pese a todas esas medidas, hoy el shock se ha dejado notar y con mucho en Asia, pendiente de lo que puede ser ese impacto, y se hunde. Absolutamente colapsa el Kospi surcoreano, se hunde el 12%, salva los 5.000 puntos, mientras vemos como los inversores han huido los índices en la tecnología y Japón pierde el 3,61%. El ganador, sin lugar a dudas, es el activo refugio, el índice dólar, que acaba de perder los 99 unidades en esa canasta frente a las principales divisas, pero que aún así está en 98,99, lo que le permite al euro recuperar los 1,16, siendo Europa la gran preocupación
preocupación por parte de los inversores por el golpe que puede suponer el coste energético, con unos precios del gas que además en Europa han subido cerca de un 65% en 2 días. Mientras, venta en los bonos, hemos visto subidas en las rentabilidades en el más corto plazo del Treasury americano, del británico, del alemán, y viendo cómo a esta hora de la mañana el oro vuelve a recuperar parte del camino que se ha dejado esta madrugada, 5.174 dólares, y viendo, como decíamos, cómo esos futuros anticipan una nueva jornada de ventas en Europa. En las últimas horas, Estados Unidos ha intensificado los ataques contra Irán, al mismo tiempo que Teherán sigue respondiendo con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y varios países de la región del Golfo Pérsico, aliados de Washington. Estados Unidos habría alcanzado cerca de 2.000 objetivos en estos 4 días y desplegado 50.000 soldados. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:11, el miércoles nos trae más noticias. La Comisión Europea va a analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios del petróleo en Europa. Bruselas aborda hoy esa subida del precio del petróleo y los riesgos del suministro tras la crisis desatada en Irán. Desde la Comisión quieren intensificar la vigilancia por el riesgo de interrupciones en el transporte de crudo en torno al Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo y reforzar la coordinación con aerolíneas y navieras. El encuentro de Bruselas llega después de que Donald Trump anunciara ayer que su gobierno va a ofrecer seguros de riesgo político a un precio razonable e incluso escolta militar para el comercio marítimo que transite por aquella zona del mundo. China y Estados Unidos retomarán negociaciones comerciales la semana que viene en París. Según el diario hongkonés South China Morning Post, las delegaciones lideradas por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent van a debatir sobre posibles acuerdos que firmar en la reunión entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que tendrá lugar a principios del mes de abril. Concretamente van a buscar pactos sobre aranceles, inversión, soja o tierras raras. Bloomberg también recoge esta noticia y habla de una posible compra de aviones del fabricante Boeing por parte de Pekín. Allí en China ya ha comenzado la principal cita política anual, conocida como las 2 sesiones. Son las reuniones anuales del Parlamento y el máximo órgano consultivo nacional que van a definir las prioridades estratégicas del país. Mañana jueves se inaugura la Asamblea Popular Nacional, en la que el primer ministro chino Li Qiang va a presentar los nuevos objetivos de crecimiento y el 15º plan quinquenal, con la posible fijación de una meta de su PIB inferior a la de ejercicios anteriores. Precisamente en Reino Unido, la ministra de Hacienda adelantaba que el país crecerá ligeramente más lento de lo previsto. Rebaja esa estimación desde el 1,4% anterior hasta el 1,1%. Bueno, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha ajustado el perfil del PIB para que crezca ligeramente más lento este año y luego más rápido, tanto en el año 2027 como en 2028. Se prevé ahora que el PIB crezca un 1,1% en 2026, un 1,6% tanto en el 27 como en el 28 y un 1,5% tanto en 2029 como en 2030. Palabras de Rachel Reeves durante la declaración de primavera. Hoy la canciller de Finanzas británica se va a reunir de urgencia con los gigantes energéticos del país para abordar la subida de los precios del gas y del petróleo por el conflicto en Irán. La Comisión Europea presenta su ley de aceleración industrial. El conocido como Plan Made in Europe, que tiene como objetivo estimular las industrias europeas con el requisito de dar prioridad a los productos fabricados localmente cuando se utilicen fondos públicos. Con esta medida, Bruselas quiere dar un impulso a la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos. OpenAI asegura que está buscando un acuerdo con la OTAN. La compañía de Sam Altman está en conversaciones avanzadas para colocar sus sistemas de inteligencia artificial dentro de las redes clasificadas de la OTAN, según publica The Information. Las negociaciones se producen después de que Estados Unidos calificara al rival de OpenAI, Anthropic, como un riesgo para la cadena de suministros, apoyándose en el reciente acuerdo con OpenAI, de OpenAI con el Departamento de Defensa estadounidense. Y aquí en España, en Extremadura, se celebra la segunda jornada de la sesión de investidura de la candidata popular María Guardiola, que tendría la mano ayer a Vox para llegar a un acuerdo que le convierta de nuevo en la presidenta de esta comunidad, aunque previsiblemente hoy durante la votación no va a obtener la mayoría absoluta necesaria. La siguiente votación tendría lugar el viernes, donde a la popular le serviría obtener una mayoría simple. 7:18, es momento de tomarle el pulso a los mercados. Voy a empezar por el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo. Ahora mismo rebota un 5,31%. Si lo recuerdan, justo antes de la escalada se movía en el entorno de los 18, como mucho 18 puntos, y lleva una subida en vertical en estas últimas horas, 23,28 puntos. Futuros americanos que vienen en rojo, aunque las caídas no llegan al punto porcentual, se está moderando todo. 0,96% cae ahora mismo el futuro del Nasdaq 100, un 0,70 baja el futuro del S&P 500 y el Dow Jones
presenta una caída en su futuro de medio punto. Descensos también moderados para los futuros en Europa. El DAX con vencimiento en marzo recorta un 0,09%. Parece que las cosas se están calmando. El Eurostock 50, los futuros con vencimiento también en marzo, están en negativo, un 0,31%. Bitcoin no funciona como refugio. En esta ocasión no. Lo vemos en $68.117. Está muy planito frente al día de ayer. Recorta Ethereum $1.965. En la última semana sí que ha rebotado un 4,55%. Y en Asia tenemos dos índices que se están viendo duramente golpeados. Uno es el Nikkei de Tokio, pero también el Kospi surcoreano está en negativo. ¿Cuánto baja ahora mismo, Eva? Bueno, pues precisamente el protagonista absoluto que ha llegado a estar interrumpido de negociación ha sido el Kospi surcoreano, que por otra parte es el gran ganador de este ejercicio. El Kospi pierde a esta hora ese 12% de cotización, mientras vemos cómo son las grandes tecnológicas quienes arrastran al índice de Seúl, 5.083 puntos. El Nikkei 4% vuelve a endurecer el ritmo de las caídas en los 54.008 puntos. En Australia, 1,94% de caída pese al dato de PIB que se ha publicado esta mañana. Vemos como en India, tras su vuelta a la negociación, tras el festivo de ayer, hay retrocesos del 2%, 24.363 puntos, y en Taiwán también caídas del 3,6%. Las bolsas chinas, Shanghái 1,20% a la baja, 4.073 puntos, y Hong Kong con caídas del entorno del 3%, 25.016 puntos. Esto es lo que está pasando, es el tiempo real. Vamos ahora con los argumentos. Bueno, y el foco lo tenemos principalmente en Seúl. Cotiza aproximadamente un 16% por debajo del récord de la semana pasada. Pues sí, importante ver cómo los inversores están analizando cómo el batacazo de la plaza de Seúl se explica en estas últimas jornadas con mayor profundidad, precisamente por haber sido el que mejor se ha comportado este año y en un momento en el que los inversores huyen del riesgo y por lo tanto están abandonando las posiciones en gigantes tecnológicas. Ahí es donde está uno de los grandes actores, Samsung, que pierde un 12% y ayer un 10%, lo que hace que sus títulos acumulen ya una caída del 22% en la jornada en esta semana, y en un escenario donde a la hora de ver las causas más allá de lo que es el miedo de los inversores está la información del diario coreano que apunta a que la producción en masa en la planta de chips de la compañía en Taylor, en Texas, ha sido pospuesta hasta principios de año. Recordemos ese problema con los chips que preocupa a los actores del mercado. El periódico informaba además que el cronograma para la producción a gran escala en las instalaciones de 37.000 millones de dólares ha continuado retrasándose, con un aumento significativo de la producción ahora esperado para principios de 2027 en lugar de finales de este año. Desplome de Samsung y también caídas claves para SK Hynix, su rival, del 8%. Bueno, muy pendientes de China porque se está preparando para fijar esta misma semana su objetivo de crecimiento, mientras se acaba de conocer cómo la actividad fabril ha caído más de lo esperado en febrero. Pues sí, y el motivo es que las vacaciones, esas festividades por el año nuevo lunar, han interrumpido la producción. El índice oficial de gerentes de compra por el lado de la manufactura ha caído a 49, es decir, por debajo de 50, que separa la contracción y el crecimiento económico, y que queda por debajo del 49,1 previsto. Es el segundo mes consecutivo de contracción. El PMI oficial, que se situaba en el 49,3 en enero, y que por lo tanto ve cómo afloja esa producción. En cuanto al compuesto, también debilitamiento hasta 49,5, 3 décimas inferior, y en un escenario donde, como decías, por el lado de la gran política arrancan las dos sesiones, esa cita clave para marcar la agenda del país, su paquete económico, y por el que Pekín va a anunciar sus objetivos económicos, su PIB, en la sesión parlamentaria del jueves. Los economistas esperan que los responsables reduzcan el objetivo de PIB para este año a un rango de entre el 4,5% y el 5%, desde el 5% que estaba previsto para los últimos 3 años. En este escenario, como vemos, los índices de la bolsa china y de Hong Kong están cayendo.
Son las 7:23, miramos a Estados Unidos. Aquí el mercado americano ayer martes bajó más de un punto el Nasdaq, un 0,94% el S&P 500 y el Dow Jones recortó un 0,83%. Los índices registraron ventas aún más fuertes a lo largo de la sesión, pero el anuncio de Trump de ofrecer garantías de seguro y escolta a los buques que crucen el estrecho de Hormuz rebajaron la tensión, mientras el precio de las materias primas se sigue disparando, con el Brent superando los $80 y el West Texas los 75. Además, el precio del gas ha subido en torno al 40%. Para el barril de referencia europea es su mayor avance en 4 años. En este marco del conflicto, Reuters informa en exclusiva que los principales ejecutivos de defensa se reunirán este viernes en la Casa Blanca. Algunas compañías como Lockheed Martin o Raytheon, dos de los mayoristas más grandes de defensa de Estados Unidos, discutirán la aceleración de la producción de armas. Todo esto mientras el Pentágono trabaja para reponer los suministros después de los ataques a Irán. Bueno, el foco está también en los créditos privados. Ahí el personal directivo de Blackstone ha abierto carteras en el fondo insignia de la compañía. Es un movimiento que llega después de que el fondo Blackstone Private Credit Fund haya obtenido reembolso récord. El presidente de la compañía, John Gray, ha asegurado a la CNBC que esto es solo un montón de ruido. Pero tuvimos un montón de ruido, ustedes lo saben mejor que nadie en la prensa. Esto se ha convertido en una historia. Empezó con Tricolor y First Brands, que eran créditos originados por bancos. Hay un ciclo constante y cuando eso ocurre no es de extrañar que los inversores se pongan nerviosos y los asesores financieros digan: oye, quiero rescatar mi inversión. Para nosotros la clave es si estamos ofreciendo un rendimiento acorde con nuestros accionistas. A pesar que el ejecutivo defendía los números y la actuación de la compañía, las dudas siguen afectando al sector, dudas que siguen arremetiendo con fuerza a Blue Owl Capital, una de las mayores entidades de crédito privado. Tal como publica Financial Times, los títulos de la compañía están cotizando ahora mismo a $9,73, que están por debajo de los 10 que cotizaban cuando la entidad financiera salió a bolsa. De hecho, el mes pasado Blue Owl tomó la decisión de restringir de forma permanente los retiros de efectivo de su fondo inaugural de deuda minorista privada. Blackstone y Blue Owl cayeron más de un 3%. La atención también está en los resultados de algunas minoristas, entre ellas Target y Best Buy, que han superado previsiones. Los títulos de Target suben casi un 7% después de publicar una guía de beneficio por acción para 2026 de 7,50 y 8,50, por encima de las estimaciones. Además, también anuncia que sus ventas netas aumentarán alrededor de un 2%. Best Buy sube un 7% después de cerrar un año fiscal de 2026 con un beneficio neto de 1.069 millones, lo que supone un avance del 15% respecto al año anterior. También tendremos que estar atentos a CrowdStrike, ya que la compañía ha anunciado ingresos de 1.330 millones, 30 millones por encima de las estimaciones y un beneficio por acción de $1,12, 2 centavos más arriba de las previsiones. Bueno, hoy tendremos encuesta ADP de empleo de febrero, evolución en febrero del PMI compuesto y el ISM no manufacturero, sumar solicitudes semanales de hipotecas, pero hay más cosas, ¿no? También conoceremos el libro beige de la FED. En este sentido, Jeff Smith, miembro del organismo, ha asegurado que la inflación sigue siendo demasiado alta, lo que podría afectar a las próximas previsiones, pero John Williams, también miembro del organismo, ha comentado que una reducción de la inflación podría justificar nuevas reducciones en el tipo de interés. Además, publica resultados Broadcom, Macy's y Abercrombie. Bueno, miramos a Europa y también a la renta variable española. El IBEX 35 se ha desplomado en 2 jornadas un 4,55%. Es su mayor descenso en los últimos 11 meses. Se han evaporado en estos 2 días 80.000 millones de euros. Y muy pendientes de ese enfrentamiento con Estados Unidos están algunas de las grandes compañías. Estoy pensando, por ejemplo, en petroleras o sector también automovilístico o todo relacionado con el sector del comercio. Estoy pensando en un Inditex o también alimentación. Ángeles, primero para hoy, ¿qué esperar? ¿Qué tenemos ya? Pues de momento en el foco esas empresas del IBEX con importantes intereses económicos en Estados Unidos. ACS, Acciona, Ferrovial, Iberdrola, Repsol, Grifols tienen a Estados Unidos como su principal mercado. El Banco Santander también acaba de comprar el estadounidense Western Bank
Por lo tanto, estaremos muy pendientes de estas cotizaciones. Hoy vamos a conocer resultados de Bayer, Adidas y Continental y conoceremos el PMI compuesto de febrero en la eurozona y en el Reino Unido. También la tasa de desempleo y el índice de precios de producción de enero en el bloque monetario, y desde Italia nos va a llegar el PIB del cuarto trimestre de 2025. Bueno, ayer fue un día de fuertes recortes dentro del Eurostock 50. Algunos títulos temblaron. Santander cayó un 6,22%, Infineon un 6,16%, Saint-Gobain un 5,68%, Enel un 5,15%, L'Oréal un 4,52%, Inditex un 4,44%. La verdad es que una jornada de mucho nervio. Pues sí, ya se está hablando de que si se prolonga el conflicto durante varias semanas va a haber un impacto económico negativo en Europa. Esos mensajes de Donald Trump avivan el temor a un conflicto de mayor alcance en Oriente Medio. El petróleo amplía su escalada y eso presiona la inflación. La mayor aversión al riesgo está alejando a los principales índices bursátiles de sus recientes récords históricos. Hoy el IBEX parte desde 17.062 puntos. En algunos momentos del día llegó a perder esa cota de los 17.000, bajó un 4,55%. Fue su peor sesión desde el mes de abril. Vimos descensos del 7,4% en Naturgy, pero aquí contaba la desinversión que había hecho GIP en una colocación acelerada con descuento. También los bancos cedían con muchísima fuerza, especialmente el Santander. Vimos además otros valores como Solaria ceder un 10,5%, Acciona perdió prácticamente un 12%, Acerinox un 9,5%, ArcelorMittal un 7,66% y más de un 7% IAG. Solamente Repsol consiguió mantenerse en positivo, subiendo un 3,29%. El DAX se dejó un 3,44%, París un 3,46% y Milán casi 4 puntos porcentuales. El FT100 de Londres retrocedía un 3% y parece que, aunque con menor fuerza, las ventas van a proseguir en la jornada de hoy. Bueno, el mercado está percibiendo que el escenario ya no es un susto de 24-48 horas, sino un episodio con riesgo de duración, con impacto potencial sobre energía, inflación y también política monetaria. Ojo, porque la banca es uno de los sectores que más sufre, porque es muy sensible a la demanda de crédito, que podría reducirse si el conflicto se traduce en mayor inflación y, por lo tanto, en subida de tipos de interés. Con Gustavo Martínez, que es gestor patrimonial y experto en bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días. Bueno, la tensión va increciendo en los mercados financieros, en los diferentes activos, porque ya todos nos estamos haciendo a la idea de que esto no es algo de 24-48 horas, sino que el conflicto se puede prolongar en el tiempo. Sí, seguramente. Creo que lo has definido tú antes perfectamente. Esto no es un episodio, un Venezuela 2.0, más bien es un episodio de larga duración, y eso, por supuesto, pues tiene un impacto mayor en los mercados, que tratan de cotizar y tratan de penalizar a todos aquellos activos que correlacionan con la duración, obviamente, ¿no? El dinero es temeroso y está buscando y está encontrando refugio en el oro y en el dólar. Son los dos activos que ahora mismo, como siempre, han funcionado como... O sea, volvemos otra vez atrás, ¿no? A lo que ha ocurrido siempre, especialmente con el dólar. Sí, es cierto. Lo que más ha protegido en los últimos días, incluso por encima del oro, ha sido el dólar. Inicialmente, cuando el mercado ya anticipa lo que iba a ser después el ataque el sábado pasado, el viernes subía fuerte los bonos americanos como refugio y subía también el oro, ¿no? Y los metales en general. Pero luego, el lunes, martes, el oro ya ha corregido por posiciones apalancadas, porque hay un margin call masivo debido a una caída muy fuerte, un sell-off muy fuerte en Europa, sobre todo. En Estados Unidos las caídas han sido más moderadas, y eso hace que muchas posiciones que están apalancadas, pues para mantenerse en el mercado tengas que cerrar las que ganas, ¿no? Y el oro lleva un 20% de subida este año, con lo cual es muy atractivo cerrarlo momentáneamente para poder renovar las garantías en otras posiciones que estás perdiendo bastante. Una caída de un 5% de un índice en un solo día, como vivió el IBEX ayer, apalancado, es una bestialidad, ¿no? Entonces, eso es digamos, la explicación por la que el oro ha caído un día. No es que haya dejado de ser refugio, es que los traders tienen que cerrar posiciones
obligatoriamente, ¿no? Estamos viendo como el cierre del estrecho de Hormuz está causando un auténtico shock en los precios del petróleo y también del gas natural. Incluso se empieza a hablar de una crisis energética global en toda regla. El petróleo ayer tocó los $85, pero el gas ha subido hasta 5 veces más. ¿Cómo estás viendo el movimiento de estas dos materias primas tan importantes para todo el mundo, para el crecimiento y también para la inflación? Sí, sobre todo muy importantes para que el mundo pueda funcionar, porque sin petróleo el mundo no funciona y necesitas 100 millones, entre 90 y 100 millones de barriles de petróleo diario según cómo esté el ciclo. Si es un ciclo expansivo, más millones, y si es un ciclo moderado o recesivo, menos millones, pero la realidad es que siempre necesitas un mínimo de 90 millones de barriles de petróleo diario y por el estrecho de Hormuz transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, es decir, un 20% de la producción mundial, y ahí están los principales productores de petróleo, con lo cual todo lo que sucede allí es muy importante para el resto del mundo en cualquier tema y en cualquier escenario, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo creo que es muy especialmente sensible todo lo que vaya sucediendo, y la realidad es que yo no creo que el estrecho de Hormuz, no importa que esté cerrado o no, Susana, lo que importa es que los barcos quieran transitar por allí, porque las primas por proteger a los fletes pues se han disparado más del doble, y antes lo que antes costaba $250.000 en promedio asegurar un superpetrolero que lleva aproximadamente pues 2 millones de barriles diarios, transporta, pues ahora cuesta por encima de los $500.000, con lo cual no sale rentable ese transporte marítimo, y muchos de ellos están anclados a las afueras esperando a que esto se solucione, ¿no? Bueno, en las bolsas estamos viendo una fuerte corrección. También es cierto que veníamos de unos mercados en zona de máximos y de un apetito voraz por el equity, por el riesgo. ¿Tú crees que la corrección que estamos viendo en estas dos últimas jornadas podría convertirse en un cambio de tendencia? ¿Estar el mercado a las puertas de una tendencia bajista? Ojalá, porque eso nos permitiría comprar más barato a todos, ¿no? Yo creo que los índices están carísimos, no caros, carísimos, ¿no? Y están cotizando pues un escenario que está más relacionado con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas que con la realidad. Claro, esto pues, tú lo has dicho, Susana, en el momento en el que un elemento potencialmente disruptivo no está cotizado en el precio, pues ocurre lo que ocurre, que empiezan a corregir. Lo cierto es que ahora el mercado trata de ver cuál es el impacto de esta guerra, y ahora es demasiado pronto para poder cotizar con cierta certidumbre eso, pero lo que sí que te puedo garantizar es que en los próximos días vamos a vivir volatilidad. No sé si esto realmente va a ser el punto de inflexión hacia una corrección mayor o hacia incluso un mercado bajista. Creo que no va a ser así si tuviera que mojarme, y que los mercados, por desgracia, van a seguir caros, ¿no? Vale, y ante esa volatilidad, el inversor ahorrador, ¿qué hace? ¿Compra más bolsa? En momentos de nervios y de tormenta es momento de ser valiente. ¿Se mantiene en liquidez o busca refugio en oro o en bonos? Estoy pensando en deuda a corto plazo. Bueno, mantenerse en liquidez, Susana, con el grado de expropiación que hay a nivel estatal mundial, es una posición nefasta, ¿no? Porque la inflación real probablemente esté por encima del 10%, no la que te cuentan. Yo me refiero a la inflación, esa inflación que no permite a un chaval irse de casa hasta que tenga 50 años, o si se va tiene que convivir con 7 personas más en el piso, o esa inflación que un desayuno te vale más de 10 euros. Esa es la inflación que yo me refiero, ¿no? Entonces, claro, obviamente para mí estar en liquidez no es una posición, y cuando hablamos de volatilidad, pues yo creo que la volatilidad siempre, en todo momento, es una amiga del inversor de largo plazo, ¿no? Entonces, y también por otro lado, es el precio que tienes que pagar por obtener buenos retornos a largo plazo. Entonces, la volatilidad, si hace que algunas cosas se pongan más baratas, oportunidad de compra. Tener un poco la gallardía de aguantarla, que no es fácil y lo reconozco, pero son turbulencias y hay que pensar que tú eres un piloto y estás acostumbrado a ellas, ¿no? Vale, pero ahí, ¿a por qué te lanzas? Oro no, porque está muy caro, bolsa dividendos, bolsa value, bolsa, no sé, farmacia, sí. Consumo discrecional, consumo básico, o sea, ¿qué puede ser lo más sensato si realmente eres valiente? Bueno, sin ir detrás del precio, porque claro, hablar ahora de productoras de petróleo es muy sencillo cuando tienes el petróleo a 80, ¿no? Esto hay que decirlo antes, de hecho ya lo hemos dicho aquí en este programa, ¿no?
hablar también de sector defensa es un poco ventajista, ¿no? Cuando tienes, bueno, en fin, yo creo que sigue siendo una gran oportunidad los metales a largo plazo, oro, plata, cualquier tipo de metal, pero es cierto que la volatilidad que tienen es, sobre todo la plata, es difícil de digerir, pero esto está hecho para gente que tiene clara cuál es la tesis de inversión, no para turistas de última hora, y el mercado siempre es así, tiende a expulsar a los turistas de última hora. Para mí la renta fija no es una opción a largo plazo, por lo que he dicho antes, porque la inflación te come el valor de la moneda. Quizás para corto plazo puede ser una opción tratando de buscar cuál es el suelo del mercado o cuándo se reduzca la volatilidad, pero claro, ahí ya te has perdido la subida. Bueno, en general siempre lo mismo, ¿no? Seguir invertido en aquello que ya veíamos barato y que probablemente se esté poniendo ahora algo más barato por esta volatilidad, y tener paciencia, ¿no? De todas maneras, lo has dicho tú antes, Susana, los índices no han corregido apenas, es decir, veníamos de máximos consistentes durante mucho tiempo, no había una corrección fuerte, y sigue sin haberla, porque Estados Unidos no ha corregido apenas desde la última cacicada de Trump de aquellos aranceles famosos, ¿no? En el año 2025, al principio, en febrero, y bueno, yo creo que lo peor no lo hemos visto, y probablemente no esté relacionado con esta guerra, ¿no? Que seguramente esté relacionado con inflaciones más pegajosas, repuntes en la inflación, bueno, en fin, todo eso es mucho más peligroso que lo que estamos viviendo a corto plazo, ¿no? Bueno, ahí cuando dices lo peor no lo hemos visto, solo un dato que leía esta mañana, el gas con entrega en abril se paga ahora mismo a 56 euros el megavatio. Cuando estalló la crisis en Ucrania llegó a pagarse a 339 euros. A 339 euros. Un apunte más, el VIX de volatilidad. Ahora cuando dices no hemos visto lo peor, lo tengo ahora a 23,13 puntos. Yo recuerdo que la semana pasada estaba en el entorno de 18, 19 como mucho, pero recuerdo que el 2 de abril del año pasado, cuando Trump enseñó la pizarrita, llegó a 52. O sea, todavía queda un amplio trecho para ponerse nervioso, ¿no? Está claro, ¿no? El índice de volatilidad lo que muestra es la volatilidad implícita de las opciones call y put del Standard & Poor's 500 a 30 días, y por tanto te da una muestra de lo nervioso que está el mercado. Cuantas más opciones se compren a precios más caros por la volatilidad que se descuenta, más personas o más mercado tiene incentivos a cubrir una situación de incertidumbre. Está en 23, lo has dicho, esos niveles no se consideran ni de alta volatilidad. Todo lo que esté por encima de 25, es cierto que por encima de 20 ya empieza a haber ciertas tensiones, pero lo cierto es que el mercado no está nervioso o excesivamente nervioso por lo que está pasando en Irán. Eso es una realidad. Si no, tendríamos el Standard & Poor's 500 cotizando a niveles mucho más bajos, ¿no? Y sobre todo los bonos americanos cotizando por debajo de ese famoso 4% que ya estuvieron el viernes, anticipando la incertidumbre de mercado, y que ahora vuelven a estar por encima del 4%, porque lo que más pesa, es lo que te he dicho ahora, Susana, lo que más pesa para los inversores sensatos es cuál va a ser el impacto de la inflación a largo plazo, que por cierto, con petróleos por encima de 80, se tensiona mucho más. Bueno, lo iremos viendo. Gustavo Martínez, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate mucho y nada, a por el miércoles. Un abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Chao, hasta pronto. Vamos a ir con los diarios y empezamos con Expansión. Trump amenaza a España con un embargo comercial. El incendio en Irán puede prender la cesta de la compra en nuestro país. El gobierno planea intervenir precios a Repsol, Moeve y BP. Indra, Navantia aceleran sus negocios ante la escalada bélica en el Golfo Pérsico. Cuenta también este periódico que Criteria sube hasta el 28,5% en Naturgy tras salir de BlackRock, y que Montero propone a un alto cargo de Hacienda para presidir la AIREF. En el diario 5 Días, la guerra azota al mercado. Sánchez pide a la Casa Blanca respeto por los tratados bilaterales. Aceite, jamón y vino, los productos más exportados a Estados Unidos. Cuenta también que Prisa prevé subir ingresos un 23% y el EBITDA un 47%. Que España ganó 97.000 empleos en febrero, pero el paro creció, y que Macquarie paraliza la venta de Empark por las bajas ofertas. Muy interesante también que España pide a Bruselas 6.500 millones del plan de recuperación. Y vamos ahora con el diario El Economista. Trump rompe con España y deja en el aire los contratos de gas. Correos deja atrás una década de pérdidas tras ganar 14 millones. Los Ferrer y Bonet venden a Henkel su 50% en Freysenet. Díaz bonifica las
cotizaciones por hacer indefinidos a los becarios y cuenta también que Santander se fija en Estados Unidos para crecer en banca privada. Moncloa anuncia 100 millones para digitalizar empresas y Miranza abrirá 10 clínicas en Portugal hasta el año 2030. En la contraportada de este diario, Donald Trump avala la compra de Warner Bros. Por Paramount. Cuenta que la operación, que pone en riesgo una pérdida de empleos, fusionará HBO y Sky Showtime en una plataforma para competir con los grandes del streaming. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que Trump amenaza a España con cortar todo el comercio. El presidente de Estados Unidos ataca al gobierno por no ceder las bases de Morón de la frontera y Rota. En la portada del Mundo titulan sobre el mismo tema y dicen: Trump califica a España de país hostil y amenaza con aislarla. También titulan en clave bursátil y dicen: el IBEX lidera el batacazo de las bolsas entre temores a la escasez del petróleo. La Razón tiene su desayuno informativo con Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, hizo un llamamiento a combatir el relativismo moral. En el Mundo dicen: Trump amenaza a España con un embargo. Es un socio terrible, dijo Trump. También dicen: Israel ataca la sede donde se había reunido la cúpula de clérigos para designar al sucesor del ayatolá Khamenei. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: Israel está destruyendo el estado policial de Irán para allanar el camino a una revuelta. Por su parte, el Washington Post señala que Estados Unidos identifica a 4 soldados muertos en conflicto con Irán, y el New York Times informa de que Israel inicia una amplia ola de ataques contra la infraestructura iraní. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Handelsblatt. En Alemania las bolsas asiáticas se desploman, el Kospi de Corea del Sur pierde más del 12%, Frankfurter Allgemeine señala miedo no nueva crisis energética. En Reino Unido The Times se destaca Trump arremete contra Starmer y lo califica de no Churchill, mientras que Financial Times por su parte señala que los flujos de oro y plata se ven interrumpidos debido a la guerra con Irán, que obliga a suspender los vuelos. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde. Los primeros ciudadanos franceses repatriados desde Oriente Medio han llegado a París y Les Echos señala guerra con Irán. Trump lucha por defender su intervención en Oriente Medio ante los estadounidenses.